I remember when we're having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Hey, and fear stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. When this storm clears, we'll be all that's left. Habíamos quedado pendientes, buenos días otra vez, habíamos quedado pendientes con el primer contenido. A ver si me ayudan y me dicen que terminamos, ¿verdad? Que terminamos de cerrar la prueba diagnóstica o quedó alguna situación ahí pendiente. Creo que la cerramos, ¿verdad? Creo que no terminamos de hacer lo de la resolución de la prueba diagnóstica. Ajá. A ver si alguien más no me confirma, porque yo tenía recuerdo de que sí lo habíamos cerrado, pero quería confirmar con ustedes. Porque eran 5 preguntas, yo me acuerdo que sí las habíamos cerrado. Pero de igual manera, si ustedes me pueden confirmar ahí. Porque creo que, bueno, a ver si me confirman si la última pregunta tenía que ver ¿con qué era? Con tipos de compuestos, creo. Porque sí llegamos. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que sí. Si no, pues me corrigen más adelante. A ver, hoy vamos a empezar con esta accidentada clase, que hemos perdido ya unos minutos valiosos. Las disculpas del caso otra vez. Vean, vamos a comenzar con el origen de la historia de la química. O sea, antes de decir qué es química, qué estudia la química y qué vamos a hacer en química, vamos a hacer un breve recorrido. Esta presentación que están viendo ustedes, yo se las puse también en la plataforma del colegio, ahí la pueden descargar. Oigan, esta que vamos a empezar a usar hoy. Entonces posiblemente no la terminemos, pero sí desde ya les digo que la vamos a empezar a utilizar y espero yo que puedan auxiliarse en algún momento. Pues bueno, miren, en cuanto a la química podemos mencionar, voy a cambiar el puntero para que se vea mejor. Podemos mencionar algunas etapas. Entonces, las etapas por las que vamos a pasar serían la prehistoria, el griego, la alquimia, la iatroquímica, el flogisto y por último el periodo moderno. Posiblemente algunas de estas a usted le suenan familiares. Entonces vamos a tratar de hacer un breve recorrido, o sea, en esta línea de tiempo que está acá, que ¿cómo se llama? Este dibujito lo tenían en la separata que yo les envié. Entonces, ahí hay un breve resumen, solo que ahora vamos a ampliar un poco más en cuanto a cada una de las etapas. Y vean,
En cuanto al recorrido de la historia para la química, obviamente que esta ciencia no empezó como tal, sino más bien por el mero descubrimiento y por la mera curiosidad de los humanos, de las personas. Entonces, todo fue por accidente. Al principio fue accidente, lo que conocemos como parámetros hipotéticos, porque esto pudo haber sido así o pudo haber sido de otra forma, pero no hay manera de saberlo porque en antigüedad, o más bien en la prehistoria, no hay como suficiente información escrita sobre todo que puedan parar los sucesos. Entonces nosotros tenemos como punto de partida pues la edad de piedra cuando se descubre el fuego. El fuego es como el punto inicial de esta ciencia que pues denota los cambios, las formas en la estructura de la materia. Entonces el fuego es una reacción química. Obviamente cuando lo descubrieron nadie sabía qué era o cómo es que se producía. Entonces, pero a raíz del descubrimiento del fuego, que pudo haber sido por un rayo o pudo haber sido por algún accidente más entre los humanos. Desde ahí parte el hecho de que empiezan a manipularlo, o sea, primero lo descubren, se imaginan la transición entre verlo por primera vez, asustarse porque no sabían qué era eso, a tratar de tocarlo, quemarse, y en esa etapa, pues que empezaron a descubrir de que lo podían usar, luego de saberlo usar, o al menos de encontrarle algunas cualidades, ya lo pudieron manipular. Y cuando pasan de descubrir el fuego a manipularlo, entonces sí ya empieza la etapa de mejora y de evolución en cuanto a la vida de las personas, de los humanos. ¿Por qué? Porque le permite protegerse al frío, permite cocinar, la comida ya no sabía igual, sabía mejor si la cocinaban. Y esto que viene acá, que representa también un cambio más adelante, que es la transformación de los materiales de guerra, de cultivo incluso, y permite, el mismo fuego, permite que el nomadismo se quede atrás. ¿Por qué? Porque empiezan a establecerse civilizaciones, porque ya pueden utilizar el fuego y eso lleva de una a la otra. O sea, los materiales, las herramientas de cultivo también empezaron a surgir, entonces empezaron a cultivar, dejaron de vivir en piedras, en cuevas, y entonces se establecen civilizaciones y así fue empezando la humanidad a mejorar. Ahora bien, ¿de dónde partimos? De un fenómeno, de una reacción que hasta ese momento incluso, aunque lo podían dominar, pero no sabían exactamente qué era. Entonces, este primer fenómeno implica una serie de eventos, como lo estábamos mencionando. Ya la estructura de la sociedad empieza a cambiar, se empiezan a generar instrumentos tanto de utilidad doméstica como también para la guerra, para la caza. Entonces, los hábitos alimenticios cambiaron, la vestimenta cambió, empezaron ya a construir sus propios materiales, incluso empezaron ya a confeccionar cerámica, vidrio, que por hoy todavía existe. Ahora bien, cuando nos trasladamos de descubrir cosas y utilizarlas y manipularlas a nuestro antojo, viene el segundo periodo, que sí ya trae como un poco más de razonamiento, el periodo griego. Es el primer periodo en el que se empieza ya a analizar el hecho de los fenómenos que rodean al mundo. Y es que los griegos empezaron ya a adentrarse en las preguntas importantes. Claro, siempre la filosofía, que en ese momento era toda la ciencia. Empiezan a hacerse preguntas. Y la pregunta principal que dio origen a todo esto que vamos a hablar en el periodo griego fue el hecho de qué estamos hechos. O sea, posiblemente nosotros nos hagamos la pregunta en la actualidad, pero ahora tenemos muchas formas de conseguir la respuesta. Pero en ese momento
el preguntarse de qué estamos hechos era un verdadero reto, y el reto era básicamente descubrir, porque era una sustancia desconocida, qué nos constituía. Entonces, esos elementos, entre comillas, que se pone así por la historia, pero en realidad no había un registro previo de dichas sustancias, o sea, nadie sabía. Y los chinos fueron los primeros en empezar a meter o a incursionar esta idea. Pues los chinos pensaban que nosotros estábamos hechos de madera, de fuego, de tierra, bueno, los restos vegetales que era primordial, agua y aire también. Entonces ellos fueron los primeros en empezar a constituir una explicación de qué estamos hechos, y ellos generan esos Profe, lo puedo elementos. interrumpir. Diga. Hay una compañera que dice que sí la puede dejar entrar. Vaya, sí, yo les decía en la clase, no sé si les dije, pero les voy a decir ahorita, que yo trato de acumular la mayoría de personas antes de que comience la clase, y luego yo voy a ir admitiendo en la medida que vaya terminando bloques. Cuando yo doy el chance de las preguntas, cuando yo les digo, miren, ¿hay alguna pregunta? Entonces yo voy a la sala de espera y voy a admitir a las personas, pero sí voy a seguir admitiendo, que no se preocupe, dígale. Pero hay que esperarse a que vayamos terminando algún bloque para que no nos quede cortada la explicación. Bueno, ya que hemos cortado la explicación aquí, les pregunto entonces, ¿hay preguntas hasta aquí? No hemos terminado el periodo griego, todavía no. Pero hasta aquí, no sé si voy muy rápido o si todo está quedando, se va quedando claro. La idea es hacer un barrido de cómo empezó la química, que hemos empezado diciendo que empezó con el fuego se empieza a manipular, eso permite cambios en conducta, cambios en la vida cotidiana, se empiezan a generar civilizaciones, y luego ya entra el periodo de la explicación de qué estamos hechos. O sea, el periodo griego ya implica la búsqueda del conocimiento, o sea, la búsqueda de la ciencia, pero como tal no tenemos nada asegurado, ¿verdad? Entonces, en el periodo griego salen varios filósofos de la época, con pensamientos muy diversos. Tales de Mileto decía que nuestra composición principal era el agua, o sea que del agua dependíamos y nos originábamos. Anaxímenes decía que todo viene del aire y todo a él retorna. Si se fijan, tenemos dos percepciones distintas. Uno que el agua es el origen de todo, y el otro que el aire. Heráclito también pensaba que, fíjense que esto es bien importante porque es un razonamiento bastante profundo para la época, y que luego también se retoma con Lavoisier en el periodo moderno. Los cuerpos pueden transformarse, pero no el fuego, que modifica todo lo que es. Aquí, con los cuerpos pueden transformarse. Ustedes se darán cuenta más adelante que la química trata de eso, de la transformación de la materia, y él ya estaba pensando en las transformaciones, aunque él decía que el fuego no, ¿verdad? Que modifica todo lo que es. Básicamente, aquí no había concepción de reacciones químicas o algo por el estilo, entonces era complicado. Pero quien empezó ya a establecer o a reducir la lista, porque si se acuerdan los chinos habían dado una lista más amplia, fue este señor Empédocles, que hizo este manifiesto y este análisis. Dijo que estábamos constituidos por cuatro elementos principales, así como el avatar, ¿verdad? Tierra, agua, aire y fuego. Y que habían otros 4 elementos que se podrían derivar de la combinación de ellos. O sea que cuando se combinaba el agua con la tierra era cuando se sentía frío, cuando la tierra se combinaba con el fuego es porque el ambiente estaba seco, y así sucesivamente. Entonces ese era el pensamiento de Empédocles, que ya empezó a ser como un poco más específico. Ahora, Aristóteles, que siempre lo tenemos, que siempre aparece en todas las ciencias, razonó algo similar a lo de Empédocles, siempre, solo que él agregó el éter como un elemento más
Pero además de eso, él se quedó con la interacción de elementos básicos, o sea que aquello de lo seco, lo frío, lo húmedo, dijo que eran propiedades de estos elementos y que no eran más elementos. Entonces él hizo como una depuración de lo que Empédocles decía. Sin embargo, estaba muy lejos de poder descubrir de qué estábamos hechos, pero se iban acercando ya, cada vez se iban acercando más. Ahora, Leucipo llegó a concluir, bueno, no él solo, sino que Demócrito, que ya lo van a ver ahí más adelante, Demócrito y Leucipo fueron capaces de poder concluir que había algo en los cuerpos o en la materia que se estaba dividiendo, pero que llegaba un momento en que ya no se podía dividir. Aquí voy a aclarar que ellos pensaban que algo que no se podía dividir no es la concepción de átomo que tenemos nosotros ahora, porque ahora sabemos que el átomo es una partícula microscópica, pero para ellos lo que no se puede dividir es como que pensaran ustedes que tienen una libra de queso duro y la empiezan a raspar y después que lo tienen raspado, cada hilito de esos de queso tendría que ser dividido en partes más pequeñas todavía y llegará un momento en que ya no se pueden seguir dividiendo. Entonces, era el primer acercamiento, aunque como les digo, ellos hablaban de partículas pequeñas, pero que las podían seguir viendo. Yo me acuerdo que en sexto grado mi profesora de ciencias un día en una clase, todavía se usaban las pizarras de yeso. Bueno, empezó la clase y agarró un poquito de yeso que caía a la pizarra, así en polvito, y empezó a tirarlo con la mano y caía hacia abajo y decía, miren, átomos, decía. Y yo bien contento, yo me acuerdo que eso me impactó porque a partir de ese momento yo pensaba que los átomos tenían un tamaño pequeño y que era capaz de, nosotros éramos capaces de verlo. Yo me quedé con ese concepto por muchos años, hasta que me di cuenta que los átomos no se pueden ver. O sea, cuando yo veía el yeso cayendo, que lo que la profesora dejaba caer, en realidad eran muchos, eran miles de átomos en cada partícula pequeñísima. Y es lo que había encontrado Leucipo justo con Demócrito. Entonces, al final concluyen que hay que ponerle un nombre a esta partícula y le dan el nombre de átomo. Átomo. A, que quiere decir sin, y tomo, sin tomo. O sea, tomo que viene o se deriva de la palabra división, que significa que no puede dividirse. Etimológicamente eso significaba. Por eso le pusieron el nombre de átomo, porque lo que querían dar a demostrar es que llegaba un momento en que las partículas ya no se podían seguir dividiendo. Ellos nombran al átomo, sin embargo, no lo conocen. O sea, nombraron algo que ellos imaginaban, pero nunca le dieron forma, sino más bien solo dieron una explicación del comportamiento de la materia. Dijeron, es que llegamos a algo tan chiquitito que ya no se puede dividir y eso se llama átomo. Eso podría tener varios tamaños posiblemente, dependiendo del cuerpo que estaban dividiendo, ¿verdad? O de la materia que estaban dividiendo. Entonces, pero este fue el primer acercamiento y entonces ya podemos decir que estamos más cerca de la ciencia, porque en el periodo griego se trataba de explicar de qué estamos hechos, no solo tomar los fenómenos naturales como en la prehistoria y tratar de sobrevivir. Aquí era tratar de explicar el porqué de las cosas. Era el primer acercamiento, ¿ya? Luego viene la alquimia, pero antes de empezar a hablar de la alquimia, quiero preguntar si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado hablando, lo puede hacer en este momento. ¿No hay preguntas? ¿Puedo seguir? Sí, profe, siga. Chévere. Vamos a ver. La alquimia, creo que para algunos es apasionante esto, la alquimia. Que muchos lo relacionan con la magia, con temas oscuros. Bueno, que en realidad significa ciencia oscura, arte negro, entre otras. Entonces, el problema es que la alquimia se volvió prohibida en algún momento porque, bueno, veamos,
quizá estructurémoslo, porque si no podríamos pasar todo el día hablando de la alquimia y seguir mañana. La alquimia es muy amplia, pero tenía dos metas fundamentales, algunos dicen que tres, pero se resumen en dos. Primero, lo que querían era transmutar los metales en oro. Bueno, en oro plata, pero el objetivo principal era el oro. Y luego de poder transmutar, bueno, si podían transmutar, podían encontrar la forma en prolongar la vida, o sea, la vida eterna. Encontrar la vida eterna y transmutación de oro eran los objetivos de la alquimia. Los objetivos o las metas de la alquimia. Entonces, estos eran científicos de la época, eran alquimistas, pero aquí entre los alquimistas tendría que hacer usted la relación. Acabamos de terminar el periodo griego, empieza la alquimia. En el año 100 antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo es el periodo que comprende, pero en realidad la literatura dice de que no se sabe con exactitud cuándo empezó la alquimia y no se puede decir que terminó en 1500 después de Cristo porque todavía hay escritos encontrados que datan de un tiempo más cercano. Entonces, incluso algunos dicen que hay todavía ciertas personas que practican la alquimia y que quieren encontrar estos dos procesos por los cuales la alquimia se inició. Entonces, a ver, al querer buscar estos dos, o al querer encontrar o llegar a estas dos metas, los alquimistas hacían pruebas. Y pasaban encerrados en sus laboratorios por horas, por días, y entonces esto le creó un problema porque, bueno, se desperdigó mucho. Imagínense que la alquimia la practicaban en Mesopotamia, en Egipto, en Persia, la India, China y otros. Entonces, fue tan amplia la corriente, se imaginarán lo que está de moda, la alquimia, y entonces empiezan a generar una red muy completa para formar alquimistas, y el problema es que ya empiezan a surgir descontentos ¿cómo se llama? En el sistema. ¿Por qué razón? Porque al principio sí fue bien aceptado, pero luego vienen los problemas, sobre todo en la época medieval ya empezaron los problemas, ya al final. ¿Por qué razón? Bueno, porque empezaban a relacionar a los alquimistas con brujería, con magia. Entonces, y si era tachado usted de brujo, entonces tenía que ser asesinado. Entonces los alquimistas se empezaron a encerrar en sus laboratorios, practicaban la alquimia de manera privada, oculta, y era bien difícil encontrar un alquimista y más difícil todavía formarse como alquimista porque ya no se podía. Entonces había que hacerlo en secreto. Y es que el problema es que la gente empezó a ligar esto con cosas malas. ¿Iba a preguntar algo a alguien? ¿No? Bueno, les decía que se empezó a ligar esto. Ah, diga. Bueno, no tiene nada, o sea, sí tiene que ver, pero no con el tema. Esa presentación va a estar en los documentos, ¿verdad? Sí, está en la plataforma del colegio. Allí es que yo ya les había subido 2 documentos, que era la guía de la semana y la separata, pero yo ya les subí también esta presentación para que la puedan descargar también, para que la tengan. Ok, profe, muchas gracias. Vaya pues. Entonces, fíjense que como los alquimistas practicaban mucho con el azufre, no sé si algunos han tenido la oportunidad de experimentar con el azufre sólido, el sólido, el que viene en polvito amarillo. He visto uno que es como una pasta, se podría decir. Y es como el polvo, pero que lo han mezclado con algo, no sé, sí, pero era como una pasta. Ajá, a veces lo mezclan con vaselina. Pues es el olorcito típico. O bueno, más de alguno ha tenido la oportunidad de olfatear flatulencia, ¿verdad? Ya sea propias o de algún pariente cercano. Entonces, ese olor típico de gases intestinales es el olor del azufre. Bueno, ahí no es el azufre, ¿verdad? No es el azufre solito, porque ya va
pueden venir como sulfuros, como sulfatos, pero el punto es que el azufre está presente ahí. Entonces, ese olor típico a como agua estancada, pero más fuerte, porque el azufre cuando usted lo quema es más fuerte, cuando lo pone al fuego. Entonces se hace gas y el olor se inunda por todos lados. Y entonces cuando estos alquimistas salían a la calle, se sentía el olor a azufre. Entonces la gente decía que se sentía el olor al demonio, al infierno. Y entonces esa era la relación que hacían. Y entonces por eso los empezaron a perseguir. Y esa fue la razón por la cual empezaron a ocultarse. Por eso es que la mayoría de riqueza que se obtuvo en la alquimia quedó perdida, porque los alquimistas les daba miedo revelar sus hallazgos por esta misma razón, por miedo a que los asesinaran. En realidad hubo muchas personas que en el afán de encontrar la vida eterna y la forma de transmutar cualquier metal a oro, encontraron compuestos, elementos, el antimonio, por ejemplo, el bismuto, son elementos que se encontraron en este periodo de la alquimia y no se encontraron porque querían encontrarlos. Diga. Les decía, no se encontraron porque se querían encontrar, sino más bien que fue por una equivocación. O sea, tratando de conseguir el elixir de la vida, obtenían elementos, aislaban elementos, obtenían compuestos. El amoníaco, por ejemplo. El amoníaco es producto de la alquimia, se descubrió en ese periodo. Buscando las metas de la alquimia, encontraban eso. La mayoría de cristalería, instrumentos de laboratorio, técnicas de laboratorio, se descubrieron en la alquimia también, porque ellos buscaban métodos, buscaban formas, buscaban materiales que les permitieran seguir experimentando, y en ese afán de seguir experimentando encontraban cosas nuevas. Entonces la alquimia se tiene como la etapa más rica en descubrimiento y en conocimiento, por el hecho de que estaban buscando otra cosa, pero al final, ¿qué es lo que encontraban? Pues parte de ciencia, si se fijan. Estaban buscando una cosa, pero encontraban otra. A ellos no les interesaba lo que encontraban, aunque lo anotaban, y gracias a que lo anotaban, es que nosotros tenemos alguna referencia de ello. Pues bien, la piedra filosofal, como les decía, diga. Eso le iba a decir si aquí entraba la piedra filosofal. Es justamente, bueno, cualquiera podría decir de que esto es una copia de Harry Potter, ¿verdad? Pero en realidad, siendo correctos, Harry Potter le ha copiado, o más bien la que escribió Harry Potter, copió el actuar de la alquimia, el alquimista, para basarse en algunos aspectos de sus libros, ¿verdad? Porque la piedra filosofal. Ajá, porque supuestamente la piedra filosofal es la que da vida eterna, entonces el alquimista, no me acuerdo el nombre, ahí aparece, solo aparece en la 1. En la 1, la primera es la piedra filosofal. Nicolás Flamel es el alquimista que aparece. Ajá, Ni idea de qué hablan, porque nunca he visto Harry Potter. Bueno, pero es que en Harry Potter, en la primera película, en la primera entrega, habla de todo eso, la piedra filosofal, que la vida eterna, y que Nicolás Flamel se la dio a Dumbledore. Pero en fin, el punto es que fíjense que voy a pasar la lámina mejor. Aquí está Nicolás Flamel. En realidad este maestro sí existió, o sea, sí es real. La película lo toma ahí como un parámetro, pero en realidad sí existió. Ahora, Pregunta, profe. Diga. Ese librito que tiene abajo es el de Michael Scott. Según entiendo, sí. ¿Usted lo conoce? Bueno. Sí, es una saga. Vaya. ¿Dónde lo puedo comprar? Pues no sé, a mí me lo trajo mi hermano. Habría que buscarlo, cabal. Pues bien, entonces miren, Nicolás Flamel fue un alquimista y este es chambre, oigan, o sea, este es reventa lo que les voy a decir, porque según lo que yo he leído, no está bien confirmado, no está bien comprobado, pero que en Europa existen algunos registros de que Nicolás Flamel hizo importantes donaciones en oro a ¿cómo se llama? A entidades de beneficencia.
Y estamos hablando que Nicolas Flamel no era millonario. Entonces, pero él hizo importantes donaciones en oro. Pero como les estoy diciendo, esto no está comprobado, pero sí he leído algo sobre esto. Y decían, la única forma de poder haber hecho esto es porque él podía transmutar metales en oro. Una. Dos, que él fue visto creo que en el 70, en 1970, en Francia, no recuerdo muy bien, ya hace rato que lo leí, y cada vez que lo cuento se me olvida. Lo vieron caminando en las calles de Francia y era Nicolas Flamel. Entonces, y no se dejó ver mucho por temor a que le hicieran algo o algo así. Entonces, eso quiere decir que Nicolas Flamel fue el único alquimista que encontró el secreto de la vida eterna y encontró la piedra filosofal. Pero esa es una especulación. Yo solo se los cuento como dato curioso, nada más para mencionar algo acerca de este señor que tuvo también Pero digamos, aportes la piedra importantes. filosofal Ajá. lleva compuestos químicos. Esa es mi curiosidad también a saber. Que supuestamente tiene que llevar algo que no tiene nada que ver con los, porque alquimia es sobre los materiales de la tierra, pero no sé qué utiliza crear. Pues en realidad como es algo hipotético, ¿verdad? Entonces es difícil. Algunos lo planteaban como un líquido, como un elixir, como tal. Algunos como un objeto así como la piedra. Pero en realidad era como una utopía nada más, ya, de los alquimistas. Lo vamos a dejar ahí, solo les voy a dejar mención de que cuando los alquimistas empiezan a darse cuenta de que nunca van a encontrar la piedra filosofal para conseguir sus metas, que nunca la van a poder crear, entonces algunos alquimistas deciden apartarse de la alquimia pura y empezar a generar nuevas corrientes. O sea, lo que vamos a ver en la otra clase, a partir de después del periodo de la alquimia, que sería la iatroquímica, ya es la primera corriente de alquimistas que deciden abandonar la meta inicial de los alquimistas y concentrarse en otras cosas. Por ejemplo, esta que lo voy a dejar nada más mencionado porque se nos ha acabado el tiempo, que es la iatroquímica, que significa química médica también. Luego viene el flogisto, el periodo del flogisto, que es una teoría que también está amparada por alquimistas que decidieron mejor dar explicación a fenómenos científicos o utilizar su conocimiento para la ayuda de las personas, como es el caso de la iatroquímica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos falta por ver de la historia de la química, aquellos alquimistas que se deciden desligarse de la alquimia y empezar sus investigaciones independientes a las metas propias de. Y que esto permitió más adelante terminar en una nueva ciencia, que sería la química. Entonces, eso es lo que nos va a hacer falta cerrar en la otra clase. Voy a dejarlo hasta aquí. Antes de cerrar, quiero preguntar si alguien tiene alguna duda, pues puede preguntar en este momento. No. Bueno, entonces, yo les agradezco las disculpas del caso por los problemas al inicio. Voy a terminar revisando esta configuración. Al parecer ya lo tenía todo listo, pero me ha fallado la configuración de algo. Yo tengo que revisar qué es, pero les doy las gracias a los que estuvieron temprano y pues que me esperaron ahí que reconfigurara. Una vez más lanzo yo la indicación. No se vayan a preocupar. Yo espero que la sala inicial estén varios para ingresarlos de una sola vez y luego los que se queden fuera al principio, si yo ya comencé el contenido o la presentación, se van a tener que esperar que haga una pausa y luego los ingreso, pero no se preocupen que sí los voy a ingresar. Así que quedamos con esa indicación. Nos vemos el lunes sería, el lunes, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar, pues lo pueden hacer. De mi parte eso es todo. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Feliz día.
Vaya, pues nos Es vemos. cierto. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. vemos. Feliz día. Gracias, Feliz profe. día. Profe. Bueno, adiós. Adiós, profe, muy interesante la clase. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Adiós.